Bienvenida, bienvenido a este rincón de reflexión. Soy Julieta García Nava y hoy en Experiencias que suman para una crianza positiva vamos a abrir una puerta que muchos padres tocan en silencio, la de la incomprensión. Basándonos en las enseñanzas del libro El niño incomprendido de Editorial Amad, hoy no solo hablaremos de diagnósticos, hablaremos de almas que ven el mundo de un modo diferente. A veces parece que nuestros hijos no escuchan, que se pierden en su propio caos. Pero, ¿y si te dijera que su cerebro simplemente baila a otro ritmo? La editorial Amad nos recuerda que lo que llamamos mala conducta suele ser un grito de auxilio de un niño que no sabe cómo explicar lo que siente. Este libro desglosa cómo las funciones ejecutivas afectan el día a día. Imagina intentar armar un rompecabezas donde las piezas cambian de forma. Así se siente un niño incomprendido. Pero aquí está la brújula, la empatía. Es el puente. Cuando dejamos de juzgar el resultado y empezamos a valorar el esfuerzo, la magia ocurre. Capítulo 6. Trastorno del aprendizaje no verbal. Katy García Nonel. Las nubes. Las nubes son como montañas cautivadoras, colgadas en el cielo del atardecer. Guillermo, de 10 años, autor del poema y de la reproducción de la figura del rey. Sandra, a los 6 años y medio, no conseguía reproducir correctamente los números a pesar de su esfuerzo. Ahora tiene 8 y 10 meses, y aunque hace mala letra, no comete faltas de ortografía. Su nivel de lenguaje es normal, aunque en ocasiones entiende los mensajes al pie de la letra. Es como si no consiguiera ir más allá del significado de las palabras. Ante la frase "no pongas la cartera en la cama, que está sucia", ella responde: ¿el qué? ¿La cartera o la cama? Le encanta explicar cuentos, tiene buena memoria verbal y un interés especial para hacer juegos de palabras. Le cuesta orientarse cuando está en casa de un amigo. Su coordinación motora es pobre. Aún no ha aprendido a ir en bicicleta. No le gusta hacer rompecabezas ni dibujar. Su rendimiento escolar es muy bajo en matemáticas, educación física y plástica. Tiene pocas habilidades para interaccionar con sus amigos e identificar sus propias emociones y las de otros. ¿Qué es el trastorno de aprendizaje no verbal? Sandra es un ejemplo del espectro de dificultades que se engloban bajo el término de trastorno de aprendizaje no verbal, TANV. Este término aparentemente puede parecer confuso al sugerir un niño no verbal, pero realmente se refiere a lo contrario: un buen nivel de lenguaje y dificultades en los aspectos no verbales. Concepto. El trastorno de aprendizaje no verbal es un trastorno de neurodesarrollo que afecta los aprendizajes. No está incluido en el Manual de Detección de Enfermedades o Trastornos Mentales. Por lo tanto, no ha sido consensuado con criterios de diagnóstico. Esto ha generado que se llegue a cuestionar su naturaleza como entidad clínica específica, además de haber limitado la investigación a fondo sobre dicho trastorno. Al no disponer de una definición consensuada, es difícil estimar la prevalencia. Existen pocos estudios epidemiológicos, aunque se admite una menor prevalencia en comparación con los otros trastornos del aprendizaje. En los años 70 se hicieron las primeras descripciones del trastorno de aprendizaje no verbal, pero no fue hasta 1982 que se propuso un modelo para explicar las características cognitivas de este trastorno
basado en diferentes funciones del hemisferio cerebral derecho y del hemisferio cerebral izquierdo. Posteriormente, las investigaciones apuntaron a que el trastorno de aprendizaje no verbal era un trastorno relacionado con el daño o disfunción de la sustancia blanca del cerebro, especialmente del hemisferio derecho. Sin embargo, hasta la fecha actual, no existen suficientes estudios concluyentes con pruebas de neuroimagen o neurofisiológicas que permitan demostrar la lesión o disfunción del hemisferio derecho como patrón que lesiona al trastorno de aprendizaje no verbal primario. Cabe objetar que las funciones cognitivas en un cerebro en desarrollo están guiadas por la acción interactiva entre genes y entorno. De ello, se derivan que las funciones cognitivas contempladas desde una perspectiva evolucionista no se rigen por la modularidad estática y funcionalmente delimitada del cerebro adulto. Por otra parte, teorías más recientes apuntan que los hemisferios cerebrales trabajan conjuntamente, más allá de una simple especialización funcional. Cada hemisferio cerebral está implicado en todos los procesos cognitivos, pero su grado de implicación varía de acuerdo al principio, novedad o rutina. El hemisferio derecho es más hábil para procesar información nueva y el hemisferio izquierdo para procesar información familiar o rutinaria. Síntomas y características cognitivas. El trastorno de aprendizaje no verbal se caracteriza por la dificultad en la organización vinculada a los espacios, en la adaptación a situaciones nuevas y en la interpretación de la información no verbal. Las dificultades que presentan estos niños se pueden agrupar en 5 áreas. Es importante tener en cuenta que aunque todos los niños pueden tener características similares, cada niño es diferente. No todas las áreas mencionadas tienen que estar afectadas por igual, y además esta diferencia también puede estar marcada por la presencia de trastornos asociados. Hay niños que pueden tener mayor dificultad en la coordinación motora frente a otros que tengan una mayor dificultad en la interacción social. La habilidad visoespacial es la capacidad para valorar las relaciones espaciales, para reconocer, organizar y sintetizar la información visoespacial. Esta habilidad permite discriminar y reconocer detalles visuales y organizarlos en el espacio. A un niño con dificultades visoespaciales le será difícil la competencia social, poca habilidad para captar la comunicación no verbal. Dificultades académicas, falta de habilidad para las matemáticas. Habilidades visoespaciales, pobre evocación de imágenes. Coordinación motora, mala coordinación motora. Funcionamiento emocional, riesgo de ansiedad. La competencia social de problemas en el uso del contexto del lenguaje tiene dificultades académicas para la mala comprensión lectora. Sus habilidades visoespaciales tienen dificultades para comprender las relaciones espaciales. La coordinación motora se dificulta en actividades de educación física y la función emocional da una mala interpretación de las críticas. Respecto a la competencia social de dificultades de relación, sus dificultades académicas son generalizadas en el aprendizaje. En sus habilidades visoespaciales hay una excesiva fijación en los detalles prescindiendo del contexto. En su coordinación motora le es difícil recortar. Funcionamiento emocional tiene problemas de conducta. Dentro de la competencia social es fácilmente vulnerable. Su dificultad académica es el pensamiento abstracto. Su habilidad visoespacial es muy pobre para la memoria. Su coordinación motora tiene dificultad para abrocharse los botones, las agujetas o la cremallera. Y tiene baja tolerancia a la frustración. Principales características del trastorno del aprendizaje no verbal. Controlar la distancia de las cosas respecto a él mismo. Mantener una distancia apropiada entre él y otra persona u objetos. Orientarse en un espacio físico para encontrar una dirección o una clase en un edificio escolar.
Saber organizar y ubicar un dibujo o letra en una hoja de papel sin pauta. Estructurar un dibujo con todas sus partes proporcionadas y en el lugar adecuado. Saber cómo y dónde poner sus respuestas escritas en un trozo de papel. Controlar el espacio en una operación de matemáticas para no equivocarse a la hora de alinear las operaciones. Hacer un rompecabezas colocando correctamente las piezas partiendo de un modelo. Jugar con juguetes de construcción. Recordar en una etapa inicial las formas de las letras y los números. En las primeras etapas de adquisición de la escritura, sabe identificar perfectamente letras y números, pero son incapaces de plasmarlos en una hoja de papel. Copiar en un libro o de la pizarra a la hoja puede suponer una gran dificultad. Almacena experiencias en su memoria mediante imágenes visuales. Tendencia a centrarse en detalles de lo que ve. Le cuesta entender una imagen global. La coordinación motora es una habilidad para organizar y coordinar el movimiento de forma adecuada y tener destreza manual. A consecuencia de esta mala coordinación motora, le es difícil utilizar los cubiertos, evitar que les caigan las cosas, derramen los vasos, les caiga la comida, se manchen, cepillarse los dientes, vestirse sobre todo cuando las prendas llevan botones, atarse los cordones de los zapatos, ponerse la ropa en la posición adecuada, es decir, la etiqueta de la camiseta hacia atrás, el zapato derecho en el pie derecho. Aprender a subir escaleras. Explorar motrizmente el entorno. En su lugar prefieren explorar el mundo verbalmente. Subir al tobogán, balancearse en el columpio. Se sienten inseguros y coordinan mal el movimiento. Aprender a ir en bicicleta, a patinar o ir en monopatín. Saltar de forma coordinada. Secuenciar un movimiento. Hacer una pirueta. Saltar en una patita coja. Saltar el potro de educación física. Trepar una cuerda. Recortar, pintar con pincel o lápices, trabajar con barro o plastilina, utilizar el punzón, hacer murales. Algunos estudios han sugerido que los niños con trastornos de aprendizaje no verbal tienen más riesgo de padecer problemas psiquiátricos que en otros trastornos del aprendizaje. Estos datos son confusos y en ocasiones contradictorios. Hoy por hoy, no existen suficientes datos para afirmar que los niños con trastorno de aprendizaje no verbal tienen mayor riesgo de padecer trastornos psiquiátricos comparados con otros trastornos del aprendizaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son niños vulnerables y en ocasiones es fácil que puedan recibir acoso escolar, lo cual puede afectar seriamente su salud mental. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico y las manifestaciones cognitivo-conductuales pueden permitir la sospecha diagnóstica. No existe ningún test ni ninguna prueba médica de laboratorio diagnóstica. El diagnóstico se basa en una buena historia clínica y en la interpretación de los test cognitivos, juntamente con los informes escolares y cuestionarios. Dicha valoración, además de una orientación para su intervención psicoeducativa, es importante valorar otras funciones cognitivas que simplemente se citarán, ya que no es objetivo de este capítulo. Evaluar funciones ejecutivas, atención, memoria, lenguaje y funciones instrumentales como la lectura, la escritura y el cálculo. Un niño con trastorno de aprendizaje no verbal obtiene habitualmente en el test de inteligencia puntuaciones bajas en el razonamiento perceptivo que en el razonamiento verbal. Sin embargo, puede ocurrir que estas diferencias se deban a una dificultad de planificación o lentitud en el procesamiento de la información y no necesariamente a una dificultad visoespacial. También se debe tomar en cuenta con cautela los resultados obtenidos en pruebas específicas para valorar sus funciones visoespaciales, una baja capacidad atencional
impulsividad o disfunción ejecutiva pueden interferir en la resolución de la tarea. Únicamente una constatación de los datos y una observación cualitativa, más allá de los resultados de un test y una buena experiencia clínica, permitirán el diagnóstico correcto. Gracias por dejarme acompañarte hoy. Recuerda que tu hijo no es un problema. Tu hijo tiene un desafío y te tiene a ti para caminar a su lado. Si este episodio te dio un poco de luz, compártelo con otro padre que necesite este abrazo. Hasta la próxima.